Parece que el bono es una medida que intenta el gobierno para acercar las partes del capital y del trabajo y adelantar una discusión. Fíjense que el bono lo que plantea es que puede ser a cuenta de paritaria, plantea pagarlo en 2 veces, plantea que según el sector de la economía o el sector del trabajo que esté en la discusión va a ser el que van a llegar a los acuerdos. Yo creo que de fondo lo que hay que discutir es la economía nacional. Uno puede discutir la situación económica coyuntural y podemos entrar en las rencillas políticas de coyuntura, en la discusión sobre los instrumentos. Me parece que lo de fondo lo que está en discusión en Argentina es la economía nacional. La economía nacional viene de muchos años de no poder resolverse, de esconder las crisis bajo la alfombra, crisis que se manifiestan cada 10 años y que van deteriorando la Argentina. La deterioran porque la empobrecen. Empobrecen su infraestructura, empobrecen a su pueblo, empobrecen sus relaciones económicas, que se vuelven corporativas, empobrece su discusión política, su discusión sindical. Y yo creo que una vez por todas, si hay una oportunidad en esta crisis, que yo entiendo que la sociedad tiene que saber, y creo que lo sabe aún en la dificultad que está viviendo, que es una situación no deseada. Nosotros del gobierno no deseamos que haya esta corrida cambiaria y no deseamos estos niveles de inflación. ¿Pero no cometió errores el gobierno? Pero desde ya que cometió errores. Fernández Díaz hablaba de un pozo. Yo creo que ahí lo que hay que tener en claro es que nosotros recibimos a la Argentina metida en un pozo y la responsabilidad nuestra es no haberla podido sacar con el plan que teníamos, que era un plan de reducción gradual del déficit y cuidando a los que más lo necesitaban. Hoy, termino con esto, hoy la Argentina lo que tiene es, la decisión del gobierno es preservar la situación de los más vulnerables, por eso ahí está la inversión social, y acelerar la convergencia fiscal, porque eso es lo que nos pide la economía. Rubinstein, la gente que está más preocupada en el día a día, en su familia, que en la macroeconomía, se pregunta, bueno, pero llegamos al final, tocamos fondo este año, ¿y cuándo en realidad el salario se va a poder recuperar? ¿Cuándo la economía se va a poder recuperar? ¿Cuándo pueden volver las fuentes de trabajo? A ver, siempre es difícil predecir el futuro, ¿no? Sí. Pero ustedes lo pueden saber mejor que nosotros. Sí, de todas maneras, en estos meses, después de toda la crisis aguda, los salarios posiblemente empiecen a ganarle un poco a la inflación. En noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, va a haber una cierta recomposición salarial. Eso va a ayudar al consumo, no para recuperar los niveles que ya tenía, pero por lo menos para dar la vuelta. Después tenemos la cosecha que viene muy bien, 20% superior a la vez pasada, del año pasado, que eso seguramente en parte en diciembre por el trigo, pero especialmente marzo, abril con la soja, también va a tirar para arriba. ¿Qué quiere decir eso? Porque todo el mundo habla de este país, la cosecha, pero en la vida, no, en serio, digo, en la vida diaria, ¿qué nos cambia? Significa más cosecha, más producción, más ingresos, se gastan, eso no solo lo gasta el que recibe, sino que termina, digamos, muchos terminan comprando o haciendo un departamento, o gastando, comprando más, digamos, máquinas y autos, etcétera, o sea, que mueve la economía. O sea, el agro es importante en Argentina y una muy buena cosecha, o en relación a la que fue el año pasado, que fue muy mala, lleva la cosa para adelante. ¿El año próximo la economía va a crecer o decrecer? Mira, acá hay un tema de promedios y de movimientos. O sea, la tendencia es que en algún momento esto se frene, la caída, y vuelva a subir. Según cada consultora, nosotros en nuestra consultora evaluamos que el año que viene va a ser positivo el crecimiento. El gobierno dice 0,5 negativo, el Fondo Monetario menos 1,7. Yo creo que puede haber alguna sorpresa positiva, porque incluso la estabilidad mejor cambiaria que está habiendo ahora y las condiciones financieras posiblemente ayuden a que nuevamente de marzo a abril la economía repunte. Pollano, ¿qué expectativa tiene usted de que repunte la economía? Mira, yo creo que lo que no se hace nada de hincapié es lo que está pasando a nivel internacional. En general, el análisis político y económico argentino se centra mucho en lo que pasa en el país. Yo creo que la situación internacional va a empeorar desde el lado del frente crediticio. Argentina tiene una suerte de paraguas para el 2019, pero venimos de un mundo que estuvo con tasa cero durante casi 10 años, donde obviamente a tasa cero es muy fácil entender que han habido abusos de todos los colores, en real estate en Australia, en Hong Kong, problemas en Italia, bueno, corporativos en China, corporativos en Estados Unidos, que lo que va a hacer es que va a dificultar
la disponibilidad del crédito justo en el momento que Argentina más lo necesita. Argentina llegó a pedir crédito casi como esa persona que llega muy tarde a una fiesta y hay muchos invitados que vienen tomando hace rato. Entonces, ¿qué hizo? Se atragantó y fue a la barra y pidió todo el alcohol que pudo. Hoy no puede casi ni balbucear. Y llegó tarde a una fiesta que fue larguísima y ahora no puede decir ni mu. Y entonces, ¿qué está pasando? Ahora pretendemos que cuando nos dimos cuenta de repente que se había acabado el alcohol, que ya no nadie nos prestaba más, el Fondo Monetario sale al final y en el momento donde probablemente vamos a querer a golpear la puerta para que nos sigan prestando, porque para el 2021-2020 vamos a necesitar al menos 50.000 millones de dólares, que se supone que los vamos a ir a buscar al mercado voluntario de deuda, muy probablemente esté una circunstancia muy distinta a la de hoy y peor. Entonces, a mí me preocupa que se ve todo el análisis desde una perspectiva totalmente estática y nada dinámica, cuando las tasas de interés están subiendo en el mundo y eso va a perjudicar, y lamentablemente el bono termina siendo, no, desde el punto de vista económico, una aberración sin sentido, pero que tampoco llega a complacer a nadie y que yo lo veo más que nada como un acuerdo político para tener un diciembre tranquilo con el bono. Fíjense el disparate para las empresas, el bono y aparte de eso tener que informar que van a despedir a alguien con la tasa de las LELIQ en 70%, que significa descontar al 100 los cheques. O sea, ¿algo más le quieren tirar a las pymes? ¿Qué más quieren que hagan? Si se están al borde de la quiebra. Pero Lenin, imagino que está a favor de que no despidan gente o que avisen. Pero ese no es el mecanismo, seguro que a mí tampoco me gusta que despidan gente, estoy seguro que a él tampoco, pero me parece que ese no es el mecanismo. Todo lo que se está haciendo acá es ahogar al tipo que es el generador genuino de empleo, con la tasa de interés, pero, con el bono, con este permiso para despedir o este informe para despedir. Me parece que desde el punto de vista económico es un sinsentido. Laini, Yo creo que lo que dijo hoy el ministro de Economía es tremendo. Yo no sé si ponemos o no se pone el acento en eso. Nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el gobierno. Dijo todo. A confesión de parte, relevo de prueba, diría un jurista, dijo todo el ministro de Economía. Esto es tremendo. Expliquémosle al televidente que mañana se levanta a las 6 de la mañana para ir a trabajar, que toma un colectivo, un tren, un subte, que va a trabajar y que sabe que destruyeron y trituraron su salario, que la inflación es imparable, que aumentó la luz casi el 3.000% de que está este gobierno, 1.500% el gas y 1.000% el agua, que aumentó el combustible el 186%. La canasta familiar está imparable. Y los salarios siguen por la escalera. ¿De qué estamos hablando? Hablemosle, porque el ajuste... Pero ¿quién lo termina dijo haciendo? que iba a recuperar el salario un poco. Dijo, puede en febrero, puede en marzo. También él dice en un artículo hoy en El Cronista, dice en un artículo que es probable que el default no llegue todavía y solamente llegaría si viene un gobierno populista. A ver, yo me ajusto a lo que dijo el ministro de Economía. Que digamos, no nos olvidemos, con Cristina terminamos con 7% de déficit fiscal, ¿sí? Ya no había manera de financiarlo, porque las reservas ya eran negativas, no había más reservas para usar. Nadie nos prestaba, no había deuda, y no se podía seguir emitiendo alevosamente porque la inflación ya era muy alta. Vino el gobierno de Macri, por 2 años salvó las papas en el sentido que consiguió endeudamiento externo para hacer un ajuste muy pequeño, casi nada, y ahora viene el ajuste que no se hizo en su momento. Si hubiera ganado cualquiera, Scioli o quien fuera, también tiene el mismo problema, si hubiera ganado Cristina. Es decir, la cuestión es que no tenemos plata, nadie nos presta, el fondo nos presta ahora una parte, lo que hace es suavizar el ajuste. No es que porque viene el fondo el ajuste es peor. Porque viene el fondo, el ajuste puede ser de 3 puntos, 2,5 del PBI y no del doble, porque los intereses de hecho se siguen, no nos están, digamos, no tenemos esos fondeos. ¿Puedo hacer una por el pregunta? Fondo Monetario. Sí, Entonces, el ajuste es una necesidad ineludible, es un tema político de ver cómo se hacen las cargas, cómo se afronta, pero no hay manera de evitar Rubinstein, la pregunta que le hago es esto. ¿El déficit fiscal es un punto de partida o es un punto de llegada? Porque si es un punto de partida, ¿sabe cuáles son las consecuencias? Este año llevamos 60.000 empleos perdidos.
La inflación es imparable. Por eso, para mí es un punto de llegada, nunca un punto de partida. Porque usted cuando hace un punto de partida con el déficit, sabe lo que destruye la economía. Desindustrializa, en cualquier país, el aumento, la inflación es imparable, pérdida de empleo, desigualdad. Normalmente los países que tienen déficit tienen posibilidad de financiarlo. Argentina no tiene. Entonces, cuando no tiene posibilidad de financiarlo y el único que lo financia es el Fondo Monetario, una parte, uno tiene que hacerse responsable. Pero otra cosa no se podía haber hecho. Digamos No, por uno qué. tiene que hacerse responsable y decir, bueno, mira, sean las causas que sean, o sea lo que haya pasado, si yo tengo 100 y tengo que gastar 120 y tengo que gastar 20, pongámonos de acuerdo cómo lo hacemos, pero no partimos para la pelota. Pero digamos también por qué nadie financia el déficit fiscal de Argentina, porque no se ha hecho ninguna de las reformas que tendrían que haberse hecho, porque el gobierno no tuvo el coraje, la convicción, el espacio político, lo que sea. fuera. En la Argentina solamente las reformas de fondo se hacen cuando no hay más remedio, por las malas y a las apuradas en los momentos de crisis. Como no se han hecho, el riesgo de tener crisis agudas, a mí me parece que no está para nada despejado, porque, por ejemplo, el dólar está contenido a base de un nuevo problema que se llama las LELIC. Ahora estamos también cobrando impuestos a cuenta con las retenciones, pero estuvo lloviendo bastante, hay bastantes zonas anegadas, soja de primera, en muchos lugares no se llegó a sembrar, no queda claro, tiene que hacer el análisis, pero entonces los políticos ya piensan que van a poder recaudar esa plata, pero no hay reformas de fondo. A mí me parece que es importante no hacer un recorte de la realidad y no hacer un recorte de la historia política argentina ni de la historia económica reciente. Si nosotros queremos analizar la situación de la industria nacional hoy, la situación del empleo hoy, la situación de la macroeconomía hoy, sin entender el proceso político de los últimos 15 años de la Argentina, lo que vamos a llegar es a malos resultados y solamente a discursos demagógicos de empatía con la gente que ciertamente... O sea, para vos todo el problema fue el gobierno anterior, porque decís 15 años. Quiero decir esto, no hablas de Alfredo Martínez de Oz, ¿no? Cuando hizo la reforma financiera. Hablemos de ahí. ¿Sabe por qué digo 15 años? Le explico mi argumento. ¿Qué es esa revisión? ¿A dónde queremos ir? Estás haciendo una discusión... ¿Pero me deja terminar? Sí, claro. Yo le digo 15 años, pues nosotros tuvimos en el 2001 el crack económico y ahí tuvimos después del 2002 la devaluación muy brutal de Duhalde, donde se licuaron salarios y llegamos al 50% de pobres. A partir de ahí es donde se reacomodan las variables macroeconómicas, por eso hablo de aproximadamente 15 años. Yo, para terminar, y no olvidarme de Martínez de Oz, con el cual yo no tengo nada que ver, y mucho más tienen que ver con Martínez de Oz algunos sectores del peronismo. Lo que digo es lo siguiente. Eso es una chicana. No, pero pues, si no... es una chicana. No, chicana la tuya. Pero déjame terminar. No, yo lo único que digo para cerrar... Respetá el debate. Pero vos respetás, si me intervenís con Martínez de Oz. Porque estás chicaneando. No. Lo defendés a Martínez de Oz también, perdóname. ¿Qué tengo que ver con Martínez de Oz yo? Bueno, entonces para cerrar, digo, lo importante es como sociedad, y la sociedad, ¿saben qué? No hay que subestimarla. Pues la sociedad tiene muy claro la situación de dificultad que está viviendo. Claro. Pero la sociedad también sabe que la Argentina viene en crisis macroeconómica de hace mucho tiempo y que en todo caso lo que este gobierno no pudo hacer es resolverla como tenía pensado resolverla. Pero que lo que no podemos hacer es volver a las recetas que llevaron al país a una situación donde tuvimos 30% de pobres, el INDEC intervenido, cepo cambiario, imposibilidad de financiamiento externo, balanza comercial negativa y balanza energética negativa. Digo, esta era la situación de Argentina. Por eso yo espero que podamos corregir y rápido salir de la actividad y del empleo. Brevemente, ¿se crece el año próximo? Muy difícil, y me parece que se está siendo muy optimista. Insisto que no se tiene nada en cuenta el factor externo a nivel local. No se va a profundizar la conflictividad social porque evidentemente esto es imparable. La inflación está triturando todo y yo le quiero decir acá al legislador que en todo caso es Cambiemos que quiere ver al pueblo en categorías ideológicas, no nosotros. Bien. Rubén, ¿entonces se crece, como dijo Marcelo? Yo creo que sí. Después se verá porque esto es una cuestión que depende de muchas variables. Lo importante es si llegamos al final y empieza a mejorar la economía. Yo creo que las condiciones están dadas para que eso mejore. Después si las condiciones internacionales 2020, 2021 empeoran, se verá. Pero 2019 debería marcar en algún momento, marzo, abril, un punto de inflexión positivo. Gracias a los cuatro.